Pues antes de nada, dar las gracias, ¿no?, por la invitación a impartir esta masterclass y, bueno, pues básicamente también agradecer a los alumnos de IOI por haber participado, por estar aquí, que hice extensiva la invitación al objeto de que, bueno, ellos como ingenieros, futuros ingenieros industriales, pues es importante que conozcan un poco, ¿no?, esta temática. Si bien es cierto, va a ser una presentación que evidentemente pues, va a estar bastante condensada, ¿no?, en lo que nos atañe, básicamente lo que es las energías renovables como tal. Si bien es cierto, vamos a hablar de un tema que más que relevante es urgente, ¿no? Debido al papel de las energías renovables en la sostenibilidad, sobre todo ambiental, y en especial la energía solar térmica, en las que vamos a analizar su funcionamiento, el impacto ambiental, aplicaciones reales y por qué es una tecnología clave para el futuro energético sostenible. ¿De acuerdo? Bien, si bien es cierto, en esta presentación os he preparado un poco así, a grosso modo, lo que es la parte introductoria, unos objetivos que yo pretendo, ¿no?, llegar al público, llegar a todos estos profesionales, ¿no?, que están interesados en esta temática. Y luego, pues, hablaremos un poco sobre energías renovables y sostenibilidad, básicamente enfocándonos en lo que es realmente las energías renovables y la sostenibilidad. Y obviamente comentar la situación térmica en España actualmente, cuáles son esas aplicaciones tecnológicas y sobre todo en esta parte, pues a mí me gustaría resaltar, ¿no?, lo que hoy en día estamos nosotros con el boom de la tecnología, en la aplicación de la inteligencia artificial, cómo se aplica la inteligencia artificial en estos ámbitos, sobre todo en energías renovables. Si bien es cierto, muchas veces pues eh, hay gente que dice que, bueno, pues que evidentemente no es algo que se podría aplicar. Y yo sí que lo comento y lo explico. Sí, evidentemente es una tecnología muy potente, que incluso en todos los ámbitos, en la educación, en la formación, en la pedagogía, en todos los ámbitos de temáticas profesionales se aplica la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fijaos bien que cuando nosotros hablamos de sostenibilidad ambiental, si bien es cierto, esto no es solamente lo que realmente hemos llegado a conocer en estos años, ¿no? Durante décadas, el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico se han apoyado en fuentes de energía fósil, lo que ha traído consigo importantes impactos ambientales, emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación, agotamiento de los recursos. Frente a este problema, vamos a hablar un poco sobre la transición energética, ¿no?, que no solo no es una necesidad, sino una obligación ética, social y ambiental. Y es aquí donde la energía solar térmica, una tecnología madura, limpia y muy eficiente, juega un rol estratégico. Si bien es cierto, esta presentación, esta clase, esta masterclass, no busca solo explicar cómo funciona, sino también cómo mostrar su impacto ambiental positivo, sus aplicaciones reales y su potencial transformador, sobre todo, que es el camino hacia un modelo energético más justo, sostenible y descentralizado. ¿De acuerdo? En este contexto, las energías renovables se posicionan como una solución técnica, ¿eh? Y dentro de este conjunto, la energía solar térmica destaca por una serie de razones que a muchos pasan desapercibidas. Por ejemplo, su elevada eficiencia energética, su bajo coste operativo, ¿no?, su madurez energética, como lo comentábamos antes. Y lo más importante, ¿eh?, su versatilidad en la aplicación en sectores residenciales como industriales. ¿Vale? Eh, Dice, ya no se puede ver la presentación en tamaño más grande, podremos disponer de la última en formato PDF. Sí, por supuesto, claro que sí. La presentación la podéis tener disponible, claro que sí, por supuesto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si eso me enviáis un correo, ¿vale? Y os lo hago llegar, ¿de acuerdo? Bien, como comentábamos, ¿no?, que a diferencia de otras, en otras tecnologías renovables, sobre todo más mediáticas, como la fotovoltaica o la eólica, la solar térmica presenta una serie de ventajas significativas, sobre todo en términos de almacenamiento de energía térmica, reducción de la dependencia energética y la descentralización del suministro. El propósito de esta conferencia es ofreceros, ¿no?, una mirada técnica, crítica y actualizada sobre el rol estratégico de la energía solar térmica. ¿Sobre todo en qué? En la transición energética
hacia sistemas más sostenibles, resilientes y equitativos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que os invito a reflexionar cómo desde la innovación y el conocimiento podemos contribuir activamente a un futuro energético mejor para todos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os he planteado una serie de objetivos que vamos a ver a grosso modo, ¿verdad? Analizar la relación entre el desarrollo de las energías renovables y la sostenibilidad ambiental, modificar los principios benéficos, sobre todo, ¿no? Explorar las principales tecnologías asociadas a la energía solar térmica, evaluar los efectos ambientales, explorar casos reales que a continuación vamos a ver más adelante, estudiar los desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos nosotros como profesionales, ¿no? Como especialistas en estos ámbitos. Y por último, analizar cuáles son esos desafíos actuales para una implementación masiva. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego, ¿qué vamos a ver? Bueno, evidentemente, lo que es la energía renovable y sostenibilidad. ¿Qué cambio climático y aumento de temperatura global? Bueno, si bien es cierto, como todos nosotros sabemos, ¿vale? Esto no es un tema que es algo nuevo, ¿no? Estamos ante una crisis climática sin precedentes. La temperatura global ha aumentado más de 1 grado centígrado desde la era preindustrial. ¿eh? Las energías fósiles no son solo finitas, sino responsables de ese 75% de las emisiones de los gases del efecto invernadero. La sostenibilidad ambiental es una necesidad, no una opción. ¿De acuerdo? ¿Por qué sostenibilidad? Muchas veces hablamos de sostenibilidad, escuchamos sostenibilidad, ¿vale? Y entonces vamos a comentaros un poco. ¿Por qué sostenibilidad? Vivimos en un momento histórico, ¿no? En el que la palabra sostenibilidad ha dejado de ser un concepto abstracto o una moda ambientalista. Se ha convertido en una necesidad urgente, sobre todo transversal y estratégica, para todas las sociedades del planeta. Pero ¿por qué hablamos tanto de sostenibilidad? ¿Vale? En primer lugar, por el cambio climático. Las evidencias científicas son abrumadoras. Estamos experimentando un aumento sostenido de la temperatura global, con consecuencias visibles como el deshielo de los polos, los fenómenos meteorológicos extremos y una pérdida acelerada de la biodiversidad. En este escenario, no solo amenaza el medio ambiente, sino que compromete directamente a nuestra salud, nuestra economía y nuestra seguridad. ¿De acuerdo? Bien, con todo esto, haciendo alusión, ¿no? al presente gráfico, el calentamiento global no es un invento, son datos empíricos, trazables y verificables. Hay mucha gente que todavía sigue sin creer en este fenómeno. Y me parece súper triste, ¿no? ¿Vale? Simplemente respetar la opinión de todo el mundo, pero si bien es cierto, muchas veces estamos viendo los acontecimientos que no son invisibles. ¿Mm? En cuanto a calentamiento global, sorprendentemente, si comparamos las anomalías de temperaturas medias globales, tomando los datos desde 1940 hasta 2023, que fue donde básicamente pues, pude encontrar realmente toda esta información, donde nosotros podemos observar esas líneas grises semitransparentes, y lo contextualizamos con la media del periodo 1991 al 2020, una línea gris central discontinua, en lo que podemos ver y destacamos 3 años, desde 1950, una línea azul más o menos, el 2000 una línea roja y ya en el 2024 una línea granate. Si nosotros observamos, fijaos bien, las temperaturas medias del año 1950 se situaban entre un -1 a -0,5 grados centígrados con respecto a la media contemporánea. Estamos hablando de 1991 al 2020. Incluso en el año 2000 rondábamos temperatura entre los -0,5 grados centígrados con respecto a esta misma medida. Temperaturas que se han disparado hasta los 0,5 positivos, hasta más 1 grado centígrados en el año 24. Y en general, desde la segunda década del siglo XXI, sobre todo, que evidentemente somos testigos de estos fenómenos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Eh, Cuando nosotros hablamos de crisis energética y dependencia de los fósiles, vamos a abordar esos 4 aspectos, ¿de acuerdo? En los que vamos a ir viendo uno por uno. Bien. Cuando hablamos de crisis energética y dependencia de los fósiles, ¿Mm? enfrentamos una crisis energética sin precedentes.
La economía mundial aún depende en gran medida de los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, que no solo son recursos finitos, sino que también son los principales responsables, ¿no?, de las emisiones de los gases del efecto invernadero. A esto se suma la volatilidad geopolítica y la desigualdad en el acceso a la energía. ¿Mm? Un punto de inflexión en la historia de la energía, muy importante. La crisis energética del 79, ¿no?, que fue un momento crucial en la historia de la energía, que esto provocó cambios significativos, sobre todo en las políticas energéticas globales. La crisis se debe a una combinación de factores, incluidas las tensiones geopolíticas. ¿Eh? En el centro de esta crisis estuvo la decisión de la Organización de los Países Árabes Exportadores del Petróleo, ¿m?, de recortar las exportaciones de petróleos a los países que apoyaban a Israel durante el conflicto árabe-israelí. Esta medida provocó un aumento repentino, ¿no?, de los precios del petróleo, lo que provocó también pánico e incertidumbre de una manera generalizada en los mercados energéticos. Si hablamos en el segundo impacto, el segundo aspecto, el impacto de la crisis en los consumidores de la energía. Muy importante este aspecto. ¿Por qué? Porque evidentemente este repentino aumento de los precios del petróleo tuvo un profundo impacto en los consumidores de energía en todo el mundo. A medida que el costo del petróleo se disparó, las personas y las empresas enfrentaron precios más altos del combustible, mayores costos del transporte y un aumento general del costo de vida. ¿Mm? Muchos países experimentaron escasez de combustibles, lo que provocó largas colas en las gasolineras y las medidas de racionamiento. No solamente esto, la crisis expuso la vulnerabilidad de las economías que dependen en gran medida de los combustibles fósiles y puso en un relieve la necesidad de diversificar las fuentes de energía. Si hablamos de otro aspecto muy importante, y no hay que olvidarlo, las políticas y respuestas energéticas. Como os decía anteriormente, a raíz de la crisis energética del 79, los países comenzaron a reevaluar sus políticas energéticas y a explorar fuentes alternativas de energía. ¿Mm? Sin embargo, durante este periodo surgieron varias respuestas claras. Uno, ¿cuál sería? La promoción de energías renovables, lo que impulsó a los gobiernos a invertir en fuentes de energía renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, en las que se introdujeron incentivos y subsidios. ¿Para qué? Para fomentar la adopción de estas tecnologías, allanando así el camino para el desarrollo de un sector energético más sostenible. ¿Entendido? ¿Vale? Si nosotros comentamos sobre el cuarto punto, las lecciones aprendidas y el mejor camino a seguir, ¿Mm? Cabe destacar que a medida que afrontamos los desafíos de la transición energética actual, es esencial extraer conocimientos valiosos en este punto de inflexión de la historia. Uno sería, ¿cuál? Y no menos importante, la diversificación. ¿Mm? Depender de una única fuente de energía puede dejar a las economías vulnerables, ¿eh?, en una serie de perturbaciones en los precios. La diversificación de las fuentes de energía, incluidas las energías renovables, la energía nuclear y el gas natural, puede mejorar la seguridad y la resiliencia energéticas. ¿Mm? Si comentamos otro aspecto, la eficiencia energética es implementar medidas de ahorro energético, que puede ser crucial, ¿no? ¿Para qué? Para reducir la dependencia de los combustibles. Esto incluye mejorar la eficiencia de los edificios, las industrias, sistemas de transporte, a través de los avances tecnológicos y cambios de comportamiento. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Vamos a comentar ahora la necesidad de esa transición energética justa y sostenible. Muy importante. ¿De acuerdo? Bien, ante este panorama, todo lo que hemos ido comentando, surge la necesidad de una transición energética, pero no una transición cualquiera. Necesitamos una transición justa y sostenible, que no deje a nadie atrás. Esto implica transformar nuestros sistemas energéticos. ¿Hacia qué? Hacia modelos más limpios, renovables, descentralizados, ¿de acuerdo? Y resilientes. Modelos donde fuentes como la energía solar térmica juegan un papel muy importante. ¿Mm? Apostar por esa sostenibilidad no es solo una cuestión ambiental, es un imperativo ético, económico y social, como lo comenté antes, ¿no? Es la base
para garantizar un futuro viable, equitativo y saludable, sobre todo para las próximas generaciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? La necesidad de una transición energética ya no es una cuestión técnica o económica. Como os decía, sino un imperativo ético, ambiental y social. Como os decía, estamos viviendo una crisis climática global provocada en gran medida por la quema de los combustibles fósiles. A esto le sumamos una profunda desigualdad, ¿eh? Como en el caso de los recursos energéticos que son producidos, distribuidos y consumidos. Mientras que en algunos países y sectores gozan de abundancia, otros enfrentan pobreza energética, contaminación y vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Por eso hablamos de una transición energética justa y sostenible. ¿Por qué? Justa, porque debe garantizar sobre todo la equidad en el acceso, la participación social y el respeto a los derechos laborales y territoriales. ¿Mm? Otro aspecto es la sostenibilidad, que sea sostenible. ¿Por qué? Se debe basar en energías renovables, eficiencia y gestión responsable de los recursos naturales. No obstante, en este marco, tecnología como la energía solar térmica no solo representa una solución técnica, sino una herramienta, ¿m? Un sistema energético más inclusivo, resiliente y compatible con los desafíos del siglo XXI. Cuando hablamos de reducción de emisiones de dióxido de carbono, según el histórico del crecimiento económico español, se espera que nuestro país aumente sus emisiones de dióxido de carbono a un 1% anual. ¿Mm? ¿Vale? Que son los datos recogidos por el Ministerio. ¿Mm? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos evitar? Claro, podemos evitar apostando por restablecer impuestos de circulación, normas de acceso y circulación o reforzar el uso de energías renovables con la ampliación de planes, subvenciones y bonificaciones del IBI y el IRPF. ¿Mm? También, o la obligatoriedad, ¿eh? de ejecución de instalaciones solares en nuevas edificaciones o normas que garanticen el ahorro energético, tanto para empresas como particulares. ¿Mm? Como os puedo dar un ejemplo, por cada 8 placas solares de 40 vatios, se podrían plantar 341 árboles, evitando la emisión anual de un 700 kilogramos de dióxido de carbono y así reducir nuestra huella de carbono considerablemente. Otro aspecto que podemos abordar es minimizar el impacto ambiental. Evidentemente, tenemos un compromiso con el planeta para tomar medidas necesarias contra el cambio climático y sus consecuencias negativas físicas, biológicas y humanas. La transición energética pretende también garantizar una energía sostenible, también desde un punto de vista medioambiental, y minimizar el aumento de la temperatura, la escasez del agua y alimentos, la pérdida de especies y alimentos a un largo plazo. Otro aspecto a abordar, los cambios, los hábitos de consumo de energía, reducir el consumo de energías fósiles e integrar energías renovables en los hogares. ¿Mm? Otro aspecto sería mejorar la eficiencia energética. ¿En qué sentido? Los pilares básicos de la mejora de la eficiencia energética son el autoconsumo y la movilidad sostenible, lo cual es una de las medidas para la mejora de la eficiencia que tienen que ver con la actuación energética en edificios. ¿Mm? Hoy en día existe un Plan Nacional de Rehabilitación Energética de Edificios, lo que facilita el desarrollo energético de antiguas construcciones privadas y públicas y penaliza o premia a las comunidades según su certificado energético. Y esto estoy convencido que la mayoría de mis alumnos que están aquí lo saben y lo conocen. ¿De acuerdo? Cuando hablamos en el sector industrial, también hay un plan de eficiencia energética en agricultura y ganadería que impulsa nuevos sistemas de riego y a su vez optimiza el uso de los recursos de este sector con energía renovable. En este sentido, es muy importante la educación de las nuevas generaciones, sobre todo en materia de sostenibilidad y difusión de buenas prácticas. ¿Mm? Cuando nos referimos a movilidad sostenible, ¿a qué hacemos alusión? La movilidad sostenible empieza incentivando el uso del vehículo eléctrico o del transporte público. Esta propuesta viene acompañada por medidas como limitar la circulación por centros urbanos a vehículos contaminantes. ¿De acuerdo? Y ya por último sería el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico.
producir nuestra propia energía no solo nos hace más autosuficientes, ¿de acuerdo? Sino que también nos ayuda a minimizar nuestro impacto medioambiental. Una tecnología que parecía únicamente al alcance de satélites es cada vez más habitual en nuestro tejado, e incluso en el de las empresas y gigantes tecnológicos, que se sirven de la energía solar para su actividad. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual, fijaos bien, vamos a hablar ahora de un aspecto muy importante, que nos atañe a todos los profesionales, ¿no? En el ámbito medioambiental, en el ámbito energético. ¿Mm? La ley del cambio climático y transición energética. Bien, antes de todo esto, eh, ante la necesidad de desarrollar un marco claro internacional y a largo plazo para la descarbonización de la economía mundial, surge la ley del cambio climático y la transición energética. ¿De acuerdo? En este caso, los países que forman parte de este acuerdo, entre ellos España, se comprometen a impulsar la movilidad sostenible, detener las subvenciones a cualquier combustible fósil, favorecer el uso de energías renovables, evitar residuos radiactivos con el cierre de todas las centrales nucleares antes del 2050. ¿Mm? El Acuerdo de París en el 2015 establecieron unos objetivos globales contra el cambio climático, que implican ¿qué? Importante transformación en el sistema energético y a su vez ¿qué? Más cambio en nuestro hábito de consumo. Esta ley tiene por objetivo la transición hacia un modelo de economía circular y desarrollo sostenible. Muy importante. ¿Mm? Ahora, la hoja de ruta propuesta en nuestro país está guiada por ambiciosas metas para el 2030. Uno podría ser reducir aproximadamente, chicos, aproximadamente un 20% de las emisiones de los gases del efecto invernadero. ¿Mm? Conseguir que al menos el 70% de la generación de energía eléctrica tenga su origen en fuentes renovables. Otro posible objetivo sería avanzar el 35% de energía de origen renovable en el consumo energético final. Y a su vez, disminuir que un 35% el consumo de energía primaria. Lo que esto nos va a permitir o nos conllevaría a ¿qué? A una mejora sustancial de la eficiencia energética de nuestro país. Muy importante. ¿De acuerdo? Sin embargo, quiero resaltar algo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima elaborado por el PNIEC. ¿De acuerdo? Complementa esta ley como herramienta de planificación energética a nivel nacional. Muy importante. ¿De acuerdo? De tal manera que esto refleja la consecución de objetivos en España y su contribución al desarrollo sostenible en la Unión Europea. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que hemos comentado, ¿no?, estos aspectos así a grosso modo, ¿de acuerdo?, sobre la ley energética y la transición en España, fijaos bien que os he traído esta información porque me pareció muy importante traéroslo, ¿de acuerdo?, al objeto de que veáis cómo están los datos actualmente. ¿Mm? Sin embargo, fijaos bien, tenemos este dato, una energía solar térmica en España, una evolución reciente, del 2020 aproximadamente hasta el 24, donde nosotros podemos observar que en los últimos años, fijaos bien, la energía solar térmica en España ha experimentado un notable crecimiento, impulsado por políticas públicas, avances tecnológicos, y una creciente conciencia sobre la sostenibilidad. Tal como se observa en este gráfico, fijaos bien, esta estadística muestra la evolución anual de la energía solar térmica generada en España desde 2010 hasta el 2023. En el año 2023, esa generación de energía solar térmica en España ascendió aproximadamente, ¿vale, chicos? Unos 4.700 gigavatios hora. Es decir, vamos creciendo paulatinamente, poco a poco, pero lo vamos haciendo bien. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando hablamos de aplicaciones, fijaos bien, y las tecnologías de la inteligencia artificial, muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque lógicamente esto, hice un blog sobre la aplicación de estas tecnologías, ¿no? De la aplicación
de la inteligencia artificial, sobre todo a nivel de las energías renovables. Esta vez me voy a centrar la aplicación de tecnología de la inteligencia artificial, sobre todo en la energía solar térmica, para que veáis cómo nosotros podemos realizar, utilizar estas aplicaciones. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Por qué usar la inteligencia artificial en energías renovables? Muy importante la pregunta, ¿no? Puesto que la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito de la energía renovable representa ¿qué? Un salto cualitativo. ¿Mm? En la forma en que diseñamos, operamos y gestionamos nuestros sistemas energéticos. ¿Mm? ¿Vale? Vamos a hablar del primer aspecto. Fijaos bien. Mejora la eficiencia y confiabilidad de los sistemas. ¿Qué nos permite en este aspecto, este primer apartado? La IA permite mejorar significativamente la eficiencia y confiabilidad de las instalaciones. ¿Mm? Gracias al análisis de grandes volúmenes de datos, en el tiempo real es posible optimizar, sobre todo, la operación de plantas solares, prever cambios en el entorno y ajustar los sistemas de forma dinámica para maximizar el rendimiento. ¿Mm? Si nos referimos al segundo aspecto, predicción, optimización y el mantenimiento preventivo, ¿mm? ¿Qué quiere decir? Aquí estamos facilitando esta predicción, ¿mm? Con el uso de algoritmos de aprendizaje automático, que puede ¿qué? Anticipar los posibles fallos de que puedan ocurrir, identificar patrones de comportamientos anómalos y sobre todo algo muy importante, la toma de decisiones proactivas, ¿m? Que eviten interrupciones y extiendan la vida útil de los equipos, sobre todo eso. ¿M? El tercer aspecto, la parte fundamental, y es que aquí la inteligencia artificial favorece la integración en redes inteligentes o los smart grid, lo que permite ¿qué? Coordinar la producción renovable con la demanda de tal manera que podamos nosotros gestionar ese almacenamiento y otras fuentes de energía en tiempo real. Esta capacidad de adaptación mejora qué? Sobre todo la estabilidad del sistema energético en su conjunto. Y a su vez, ¿qué ocurre? Favorece un modelo más descentralizado y resiliente. ¿Vale? Bien, eh, por si acaso queda alguna duda sobre los smart grid, quiero aclarar, ¿no? Esta parte. ¿Vale? Los smart grids significa, ¿de acuerdo?, que la energía solar térmica, al igual que otra tecnología renovable, puede incorporarse eficazmente en sistemas eléctricos avanzados, ¿eh? Que utilizan tecnología digital para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la estabilidad del suministro energético. ¿Mm? Y por último, todo esto se traduce en una reducción de costes operativos y un aumento de sostenibilidad con menos pérdidas, menos mantenimiento correctivo y un uso más racional de los recursos. No solo se mejora la rentabilidad de las instalaciones, sino que también se refuerza el compromiso ambiental de la transición energética. En resumen, la inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica, sino una aliada estratégica para hacer que las energías renovables sean más inteligentes, eficientes y sostenibles. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, en este caso quiero comentaros así a grosso modo también las aplicaciones de la IA, ¿de acuerdo? Bien, esto es muy importante, ¿eh? Bien, cuando hablamos de esta tecnología, se está convirtiendo en una pieza fundamental para obtener ¿qué? La máxima eficiencia energética y progresar a la descarbonización. Estas innovaciones, ¿de acuerdo? No solo ofrecen ventajas ambientales y económicas, sino que también permiten una mayor eficiencia y optimización en la generación y el consumo de la energía. ¿De acuerdo? La inteligencia artificial cabe destacar que tiene múltiples, pero múltiples aplicaciones en el sector energético. ¿Vale? Y puede ser usado para tareas de mantenimientos predictivos, para ajustar la oferta y la demanda, para desarrollar nuevos servicios y mejorar la relación con el cliente final. Vamos a hacer alusión al primer aspecto, predicción y radiación solar y demanda térmica. Aquí quiere decir, nos referimos en este aspecto a algoritmos
¿Mm? Algoritmos de redes neuronales o random forest. ¿Qué permiten qué? Predecir con alta precisión la irradiación solar diaria y la demanda energética del sistema, optimizando así la producción. Si hacemos alusión, fijaos bien, al segundo aspecto, al control inteligente de colectores y almacenamiento térmico, sistemas de control basados en IA ajustan válvulas y bombas o ángulos de colectores en tiempo real. De tal manera que esto va mejorando la captación solar y reduciendo las pérdidas térmicas. Un aspecto muy importante, fijaos bien, el mantenimiento predictivo. ¿A qué hace alusión a esto? A los sensores más los modelos predictivos que tenemos como resultado final, ¿qué? Permitir detectar fallos en colectores, bombas o intercambiadores antes de que ocurra ¿eh? alguna catástrofe, algún fallo, minimizando interrupciones. ¿Mm? Si hablamos de optimización de operaciones de plantas industriales, también hablamos y nos referimos a qué? A algoritmos genéricos o sistemas expertos ¿eh? que encuentran el punto de operación más eficiente, mínimo consumo, máximo aprovechamiento solar. ¿De acuerdo? Y el último punto sería la gestión energética integrada. Fijaos bien, ¿qué ocurre? Que aquí la inteligencia artificial permite que la energía solar térmica trabaje en conjunto con otras fuentes en microredes o distritos térmicos, mejorando el rendimiento global del sistema. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Fijaos bien que como estamos hablando de sostenibilidad energética, impactos ambientales, etcétera, 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 pues he considerado muy oportuno hablar de la contribución de la IA a la sostenibilidad. Muy importante. Lo considero muy importante para esta martes clase. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de energía renovable no solo mejora su funcionamiento, sino que multiplica su impacto en términos de sostenibilidad ambiental. ¿Vale? Bien. ¿Cuál sería uno de los aportes más directos? Es la reducción de emisiones por unidad de energía útil. Con lo cual, aquí la IA permite optimizar el uso de los sistemas operarios en su punto de vista más eficiente, evitar pérdidas innecesarias, reducir el consumo de respaldo basados en combustibles fósiles. ¿eh? Esto se traduce en menos emisiones por cada kilovatios hora de energía aprovechada. En segundo lugar, la inteligencia artificial promueve un uso más racional de recursos solar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? A través de los modelos predictivos, algoritmos de control en tiempo real y sistemas de gestión inteligente. Con lo cual, esto nos permite adaptar la captación y el uso de recursos solar, sobre todo a la demanda energética real y a las condiciones ambientales, lo que evita el exceso y mejora el aprovechamiento total de la radiación solar disponible. Otro beneficio clave, ¿m? Y es que aumenta la vida útil de los equipos. Gracias al mantenimiento predictivo, la detección temprana de anomalías y el ajuste inteligente de parámetros, de funcionamientos, los componentes sufren menos desgaste, se previenen fallos críticos, se alarga significativamente la vida operativa de colectores, las bombas, los intercambiadores y demás elementos. Y por último, todo esto confluye un objetivo energético. ¿Cuál? Reducir la dependencia de los combustibles fósiles. ¿Mm? ¿Con qué? Con sistemas más inteligentes y autónomos. Lo que se necesita, menos apoyo de tecnologías convencionales, se reducen los consumos auxiliares y se consolida un modelo basado en energías limpias y una gestión avanzada. ¿Mm? En definitiva, todo esto al final, la inteligencia artificial no solo hace que las energías sean más eficaces, sino que convierte en soluciones verdaderamente sostenibles y escalables para el futuro energético global. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, luego, fijaos bien, aquí os he traído también ¿eh?
La sinergia, por ejemplo, una de las aplicaciones del Big Data y las energías renovables. Estoy convencido que todos vosotros, los que estáis aquí, habéis escuchado del Big Data desde el punto de vista informático, desde el punto de vista de redes, pero no desde un punto de vista de energía renovable sostenible, ¿vale? Pues vamos a hablar un poquito sobre ello, para que veáis cuál es su funcionamiento, cómo se conectan los Big Data y las renovables, muy importante. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bien, entonces, el Big Data se refiere ¿a qué? Básicamente a ese procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, ¿de acuerdo? Que son generados en tiempo real y provienen de múltiples fuentes, sensores satelitales, redes eléctricas, estaciones meteorológicas, instalaciones energéticas, ¿vale? Y que evidentemente todo esto favorece la gestión